Ahí estoy. Vamos a hablar entonces de empresas en transición eh, y vamos a ver un poco sobre, vamos a dividirlo entre qué es una crisis y más o menos cómo irla enfrentando. Yo ahorita no los veo a ustedes, pero me imagino que ustedes me están viendo, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos diciendo qué es una crisis. La definición de crisis que más me gusta es esta, ¿no? Es una definición de Leonardo Polo, de la Universidad de Navarra, que dice, crisis significa que ciertos postulados se han agotado y que ciertos modos de afrontar la vida ya no responden a las nuevas cuestiones. Un pequeño virus ahí que tiene que mide una 10 milésima de milímetro, es decir, caben varios en el ancho de un cabello humano, nos ha puesto en jaque, pero al mundo, ¿no? Y esto de que los postulados se han agotado, quiere decir que la manera que veníamos haciendo las cosas ya no funciona, ¿no? Es como cuando tenemos hijos y los tratamos como niños y de pronto se vuelven adolescentes, entran en crisis de adolescencia porque ya no funciona que los tratemos como niños, ya los tenemos que tratar diferente. Entonces tenemos que encontrar la nueva manera de hacer las cosas. Esto es el gran shock de la crisis. Y en ese sentido, la gran duda que tenemos, digo, este es otro pensamiento que me gusta mucho, lo más difícil para un hombre honesto en una crisis no es hacer lo que debe, sino saber lo que hay que hacer. Es decir, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para salir de la crisis. No es nada fácil, ¿no? Y en ese sentido también hay otro aspecto muy importante a considerar, que es que en las crisis, pues llega el coronavirus, provoca la crisis, es la causa de la crisis el coronavirus, y la propia crisis tiene otras consecuencias, consecuencias humanas, como las que nos platicó Mónica hace un momento, consecuencias económicas, o sea, los más conservadores dicen que este año la economía va a decrecer 9 o 10%, y consecuencias sociales, o sea, sentirnos encerrados, las consecuencias humanas tienen que ver también con la salud. Y saben que lo más triste de todo es que a veces corrigiendo la causa se corrigen los efectos. Aquí no es el caso, ¿no? Las consecuencias de una crisis no se remedian controlando la causa que la originó. O sea, podemos encontrar la cura que además todavía está lejos, o la vacuna que además todavía está lejos, pero las consecuencias económicas ya se dieron, las consecuencias humanas ya se dieron y las sociales también. Entonces, no basta con remediar la causa, vamos a tener que remediar las consecuencias. Y otra reflexión sobre la crisis también que es muy importante es que tenemos que dimensionar a la crisis, ¿no? Hay tres tipos de crisis, ¿no? Y para eso voy a usar el símil de la Ciudad de México, ¿no? Que es donde muchos de nosotros vivimos, ¿no? La primera crisis, digamos, una crisis normal, pensemos que un día en verano de pronto nos agarra una lluvia y bueno, pues es una pequeña crisis, pero bueno, pues al cabo del tiempo deja de llover y al día siguiente como si nada. Esa sería una crisis donde nada más haciendo lo mismo pero más intensamente saldremos, ¿no? La siguiente tipo de crisis es una crisis un poco más fuerte, ¿no? Cae una tromba en la Ciudad de México, se inunda el circuito interior, los puentes del periférico, se caen árboles, salen los bomberos a desalvar, el agua en vez de irse por las coladeras sale de las coladeras y bueno, en vez de hacer media hora vamos a hacer 2 horas o 3 horas a nuestra casa, pero al día siguiente las cosas vuelven a la normalidad, es decir, al día siguiente se recupera la normalidad y esto pasa una vez, 2 veces al año, ¿no? Es una crisis muy fuerte que una simple lluvia, pero es una crisis donde empujando salimos del hoyo. Las crisis verdaderas, las fuertes, son como la del temblor de 1985. Ahí sí se cae el sistema, se cayeron cerca de 500 edificios, no se sabe la cifra exacta de muertos, pero debe haber andado por los 20,000. En aquel entonces no había celulares, la telefonía se paralizó, el, la ciudad se quedó quieta y bueno, es una crisis que realmente la manera de hacer las cosas
pues tuvo que cambiar, ¿no? Tan cambió que se hizo un nuevo reglamento de construcciones, se supervisaron más las obras y la prueba es que en el temblor del 19 de septiembre del año antepasado, pues hubo muertos, pero no hubo tantos, y se cayeron edificios, pero no tantos. Es decir, se cambiaron las reglas del juego para manejar esa crisis. Y esta crisis también motivó nuevos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, la gente, como el gobierno no salió rápido a dar respuesta, la gente espontáneamente empezó a rescatar, empezó a ayudar, empezó a darle de comer a los rescatistas, y hay mucha gente que dice que de ese despertar de la conciencia se inició el camino a la democracia en México. Entonces, hay distintos tipos de crisis. Claro, la crisis que estamos viviendo ahorita con el coronavirus es una crisis mayúscula, ¿no? Es una crisis de las más importantes que estamos viviendo. Y bueno, pues como decía Simón Signoret, las crisis ya no son lo que eran antes, ¿no? Me puse a hacer una especie como de recopilación de las crisis que he vivido. La primera me tocó en 1968, cuando fue el movimiento estudiantil, y más o menos anoto 10 crisis, ¿no? Bueno, 9, hasta la de 2008, que fue la más reciente, la crisis económica de 2008, que fue una crisis fuerte, y sin embargo la crisis que estamos viviendo ahorita es la más fuerte, es mayúscula, pero sin embargo hemos vivido otras crisis y hemos salido de ellas. Han sido mucho más fuertes, ¿eh? Y entonces regresamos a nuestra pregunta original. ¿Qué debemos hacer? Ya se ve, por lo que acabamos de ver, que la manera de venir haciendo las cosas ya no nos va a funcionar. O sea, si yo tenía un restaurante, pues ya no puedo seguir sirviendo comidas y llenando el restaurante. Si yo tenía una escuela, pues ya no puedo meter a 70 alumnos al aula y darles una sesión. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Por eso lo que decía hace un momento Mónica es muy importante. La parte de innovación, de la creatividad, que es tener nuevas ideas, y de la innovación, que es ponerlas en las prácticas, es donde voy a tener que utilizarla mucho, ¿no? Imagínense ustedes que vean este dibujo que lo usamos en una plática que dimos sobre manejos de crisis. Imagínense ustedes que se me rompió el puente. O sea, el puente ya no me sirve para pasar. Si sigo caminando me voy a caer al agua, no voy a llegar al otro lado. Entonces, o me busco una lanchita como los de la izquierda, o me arremango los pantalones como el de la derecha, o me subo a un parapente como el de arriba, y a lo mejor no estamos viendo a los que ya se ahogaron porque ya les fue mal en la crisis, pero lo que sí es un hecho es que el puente, mi manera de hacer las cosas, ya no me va a servir. En ese sentido, lo que tengo que tener muy claro es qué es lo que pretendo. O sea, en la crisis lo primero que me cuestiono es qué es lo que pretendo, porque lo que pretendía antes ya no me sirve, ¿no? Acabamos de cumplir 50 años, ustedes se acordarán de el lanzamiento del Apolo 13, esta expedición a la Luna que salió el 11 de abril de 1970. Ahí ven ustedes al cohete Saturno, e hicieron una película que les recomiendo ampliamente para manejo de crisis. Y estas personas, cuando estaban a 280,000 kilómetros de la Tierra, cuando les faltaban 5 kilómetros para llegar a la Luna y alunizar, se les rompe un módulo. Ahí ven en la fotografía de abajo, cuando los rescataron, se les rompe un módulo, se quedan sin oxígeno, y el oxígeno era súper importante porque en primer lugar era su combustible y en segundo lugar, pues lo necesitaban para respirar. Entonces, en ese momento se dan cuenta de que tienen que asumir la crisis, ya no van a poder bajar a la Luna porque ya no les alcanza el oxígeno, y su siguiente objetivo es regresar sanos y salvos a 280,000 kilómetros en algo que nunca les había pasado. Hay un artículo muy bueno de los consultores de Bain donde dice que precisamente cuando cambias el objetivo, inmediatamente todo se alinea. Entonces tienen que tomar muchísimas decisiones, pero todas alineadas a salir de la crisis, todas las alineadas a poder regresar sanos y salvos, y finalmente lo logran, ¿no? Y aquí aprovecho la ocasión para hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que hacen los directores, porque viene bien saberlo, porque es algo que intuitivamente haremos a la hora de la crisis, ¿no? Lo que hacen los directores se llama saber prudencial y consiste en 3 cosas. En primer lugar, hacer un diagnóstico, ver dónde estoy. En segundo lugar,
ya que hice mi diagnóstico, tomar una decisión, es decir, decidir a dónde voy. Y ya que decidí a dónde voy, pues a ejecutarlo. Es decir, a llegar a donde quiero llegar, a lograrlo. En términos, digamos, de profesor de estrategia, la parte de diagnóstico y decisión le podríamos llamar la parte de formulación de la estrategia y la parte de ejecución, pues la parte de implementación de la estrategia. Eso es lo que hace un director, decidir aquí y ahora. El saber prudencial es ante una situación nueva que no se ha presentado, que no está en ningún libro, yo la diagnostico y en base a mis conocimientos, pero sobre todo en base a mi experiencia, decido cuál es el mejor curso de acción. Con las limitaciones de información, con las limitaciones de tiempo, con las limitaciones propias de la persona, y ejecuto, ¿no? Ese es un poco lo que vamos a hacer aquí en la crisis y hacia allá vamos. Porque finalmente, ya Mónica citó a Aristóteles, yo voy a citar al maestro del maestro de Aristóteles, que es Sócrates, y Sócrates decía, el secreto para cambiar es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, es decir, ahí no está la solución, ya lo vimos. La solución está en hacerlo de manera distinta. Y eso hacerlo de manera distinta tiene que ver con construir lo nuevo. Entonces, acuérdense, concentrémonos no en luchar contra lo viejo, sino, como decía hace rato Mónica, en aceptar esas nuevas realidades y alrededor de esas nuevas realidades ir construyendo. Y a lo mejor una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente modificar nuestro modelo de negocio. O sea, tenemos que pensar que vamos a tener que modificar nuestro modelo, porque el modelo de negocio que tengamos quizá ya no responda a las necesidades que me estoy planteando. Les voy a dar aquí una definición muy rápida de modelo de negocio. Básicamente el modelo de negocio muy escuetamente, muy escuetamente lo que nos dice es cuatro cosas, ¿no? Describe cuatro cosas. ¿Quién es nuestro cliente? O sea, ¿a qué segmento estamos atendiendo? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es la propuesta de valor que le ofrecemos? O sea, a ese cliente que tiene una necesidad, ¿cómo se le vamos a ayudar a que la solucione, a que la resuelva? ¿Cómo le vamos a hacer para producir y entregar lo que le vamos, nuestra propuesta de valor? O sea, lo que los gringos llaman delivery. Y finalmente, ¿dónde ganamos dinero? ¿Cómo vamos a cosechar ese valor? Entonces, siempre que piensen en el modelo de negocio, piensen en esas cuatro cosas. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo producimos y lo entregamos? Y cómo cosechamos nuestro valor. Para eso vamos a usar un ejemplo que todos nosotros conocemos, que es el de Domino's Pizza, ¿no? A ver, ¿quién es el cliente de Domino's Pizza? Hombre, pues está re fácil la pregunta, ¿no? O son unos cuates que están trabajando en la oficina y se les hizo tarde y piden unas pizzas porque terminaron un proyecto, o son unos amigos que están viendo el fútbol o están viendo un espectáculo deportivo y quieren comer algo y no quieren cocinar, o es una reunión de amigos donde pues para comer, para no cocinar, pues piden algo, ¿no? Aquí fíjense ustedes que la necesidad es comer algo y la necesidad es también no tener que cocinarlo. Eh, Antes de que hubiera Domino's Pizza, en la prehistoria, pues ¿cómo le hacían? Pues se echaban una rifa y el que perdía iba por unas tortas, pero es mucho más cómodo que tú hables por teléfono. Y aquí pasamos a la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor de Domino's? Tu pizza a la hora que tú quieras, tú nos la pides a la hora que se te antoje, en el lugar que tú quieras, en tu casa, en tu oficina, en la casa de tus amigos, con los ingredientes que tú elijas, por supuesto, dentro de un cierto rango, aunque parece ser que el 80% de las pizzas son de pepperoni, pero con los ingredientes que tú pidas. Y en cierta manera lo que te estamos haciendo hacerte una pizza a la medida, a tu medida, a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, con los ingredientes que tú elijas y las pizzas que tú quieras. Y además te la garantizamos, ¿no? Te llega en menos de 30 minutos. Ya no me acuerdo si esto lo quitaron o no, pero antes era así o es gratis. Esa es tu propuesta de valor. Ahora, ¿tú cómo le haces
para poder entregar esa propuesta de valor, que es el siguiente elemento de el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo producimos y entregamos en Domino's? ¿Cómo hacemos el delivery? Bueno, ya sabemos que hablamos por teléfono y la persona que toma el pedido, ahora ya está centralizado, pero antes cada tienda tomaba el pedido y miren, atrás están las cajas, apunta el pedido en un papelito que tiene copia, un papelito se lo pone o lo imprime y se lo pone a la caja para que esté lista para recibirla y entregarla, y la otra se la da al que arma la pizza. El que arma la pizza la mete al horno, no sé si ustedes hayan visto un horno de Domino's Pizza, es un horno que no tiene puertas, tiene una banda sin fin, echa la pizza y cuando termina el recorrido, la pizza ya está hecha, en ese momento la meten a la caja, la suben a la motocicleta y te la entregan. Y además te ofrecen, ya que estamos en tiempos de pandemia, entrega con 0 contacto, ¿no? Entonces aquí está muy bien diseñado el sistema de la entrega de la pizza, ¿no? Decía Tom Monaghan, el fundador de Domino's Pizza, hace como 25 años estuvo de visita con nosotros en el padre, decía, yo estaba interesado en hacer algo que nadie quería que se hiciera más que el cliente. O sea, ningún restaurante le interesaba entregar a domicilio, pero al cliente sí le interesaba. ¿Por qué no les interesaba? Hombre, pues que si quieren pizza que vengan por ella, yo no quiero tener motociclistas, me van a robar, van a chocar, quién sabe qué vaya a pasar. No, pero al cliente sí le interesaba estar muy cómodamente sentado viendo la televisión y pedir su pizza o terminar un trabajo y pedir su pizza. Entonces, esa es mi propuesta de valor. Fíjense ustedes cómo, bueno, y falta la parte de cobrar. Claro, te sale un poco más caro que si tú lo hicieras, pero lo pagas por todos los intangibles de entrega a domicilio, de calidad asegurada, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes cómo todos los elementos del modelo de negocio, y con esto termino, están muy bien enfocados, ¿no? A las necesidades del cliente les das una propuesta de valor adecuada, te organizas para entregarla y ganas dinero en la operación. Entonces, a lo que voy es que a lo mejor mis planes de acción para salir de la crisis pasan por diseñar modelos de negocio distintos. De esto vamos a hablar en un momentito más adelante, ¿no? Porque lo que tenemos que hablar ahora es diseñar un plan de acción para la crisis, ¿no? Nos agarró la crisis, nos agarró la tormenta, tenemos que enfrentarla, tenemos ahí un paragüitas, y este plan de enfrentar la crisis, yo creo que lo podemos dividir, y estas son ideas de mi colega Carlos Castellanos, profesor de marketing del IPADE, dice que básicamente hay 3 pasos. El primer paso, pues lo que me interesa es sobrevivir, no morirme, ¿no? Ese es mi primer momento. Mi segundo momento es reorganizarme, o sea, voy a tener que, digamos, hacer lo que los americanos llaman un retooling, para hacer las cosas distintas. Piensen ustedes en el caso del Apolo 13, o sea, me voy a tener que reorganizar porque lo que voy a hacer no es bajar a la luna, hacer unos experimentos y regresarme a la Tierra, no, lo que tengo que hacer es ver cómo le hago para regresar a la Tierra con el poco oxígeno que me queda, con la poca electricidad que me queda, y, 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 y y ocasión que me queda. Tuvieron que apagar la nave, tuvieron que aprovechar la fuerza de gravedad de la luna, tuvieron que quedarse sin aire acondicionado, se estaban sin calefacción, se estaban congelando, tuvieron que apagar las computadoras porque no, si no se les hubiera acabado las baterías y reiniciarlas ya que iban a entrar a la Tierra. Esa reiniciación no estaban seguros, o sea, tuvieron que hacer toda una reorganización, pero tenían muy claro qué es lo que tenían como misión, que es regresar sanos y salvos. Y finalmente el paso 3 ya es entrar a la nueva realidad, es decir, sumergirme en la nueva realidad y empezar a pensar ya no en vaivenes, ya no en supervivencia, sino en crecimiento, ¿no? Entonces, en el primer paso, en el paso de supervivencia, lo que quiero es sobrevivir, mantenerme vivo, no morirme, mantener mi operación. En el paso 2 lo que requiero es resistirme, aguantar, pero ya no nada más aguantar, sino irme preparando para volver a crecer. Ahorita les voy a platicar un ejemplo muy bonito, que es, yo le llamo el ejemplo del náufrago. Y finalmente, ya, listo para crecer,
trato de regresar a la normalidad, que estamos cansados de oírlo, más que la normalidad va a ser la nueva normalidad, buscando, por supuesto, rentabilidad, ¿no? Muy rápidamente, lo que estoy haciendo es en el paso 1 de supervivencia, tengo que cuidar mucho el efectivo, ¿no? El famoso cash is king, hay muy poquito. Tengo que estar muy cerca de los clientes para ver qué es lo que necesitan. Ahorita damos ejemplos. Tengo que diagnosticar el mercado, tengo que ver cómo puedo sobrevivir, cambiando a lo mejor mi propuesta de valor. Por ejemplo, hace poco festejamos a mi esposa y pedimos de un restaurante que le gusta mucho. Hablamos por teléfono y nos dijeron, sí, como no, nosotros les entregamos con mucho gusto. Ellos, por supuesto, que no entregaban a domicilio, pero pues la crisis los volvió creativos, pedimos lo que pedimos, nos mandaron una cosa mal. El que trajo el pedido no era un repartidor, era un mesero, pues claro, pues tenía que trabajar de algo, pues ahora es repartidor. La comida estaba muy buena, lo que estaba mal del pedido, inmediatamente se regresó el mesero y nos lo cambió y nos trajo de regalo una caja de galletas. Es decir, cambiaron su propuesta de valor. Ahora venden a domicilio. Me dicen que en Nueva York, ahora que estuvo cerrado todo, los restaurantes se volvieron licorerías, porque la gente toma más porque está encerrada y los restaurantes pues saben hacer drinks y tienen un inventario muy grande de bebidas alcohólicas, pues se volvieron licorerías, ¿no? Entonces, tengo que cambiar mi propuesta de valor para sobrevivir y al mismo tiempo tengo que revisar mi estructura, o sea, cómo voy a operar, cómo voy a vender, a lo mejor me tengo que volver un vendedor ahorita lo vamos a ver también en ejemplos, ¿no? Cada vez se venden más cosas online, ¿no? O sea, a Amazon le ha ido súper bien, a los de, a los de Walmart contrataron a 7,500 personas nada más para hacer entregas a domicilio de sus ventas online. Y bueno, el manejo de los recursos humanos, que es la especialidad de Pedro, ¿no? O sea, cómo vamos a tratar de mantener a la gente, cómo vamos a tratar de manejar esa difícil disyuntiva de darles trabajo, porque si les quito trabajo, ¿de qué viven? Pero al mismo tiempo cuidar la higiene, ¿no? Cuidar que no se me vayan a enfermar. En la parte de reorganización, lo que tengo que buscar es replantearme la estrategia, a lo mejor mover mi modelo de negocio, buscar incrementar mi participación en el mercado y tratar de ir eh, eh, encontrando esas nuevas oportunidades, buscar bien dónde está la rentabilidad, dónde está el dinero, ¿no? Para finalmente tener mi modelo de negocio mejorado con los 4 elementos que habíamos comentado, ¿no? Y con esto pues ya estoy listo para ejecutar mi nueva estrategia, ¿no? Mi nueva estrategia que tiene que ver con quizá una nueva oferta digital, o sea, nos estamos digitalizando a pasos agigantados, ¿no? Al rato, dentro de un momento les voy a enseñar algo que dijo un consultor, dice, en estos 100 días de pandemia, la digitalización ha avanzado lo que al paso que íbamos hubiera avanzado en 5 años, ¿no? O sea, ya nos volvimos expertos en digitalización. Este es un ejemplo, la sesión que estamos teniendo ahorita. ¿Cómo ejecuto mi nueva oferta digital? ¿Cómo recupero la rentabilidad a través de mi nueva propuesta de valor? ¿Y cuáles son los mercados que voy a ir conquistando, que voy a ir abriendo? Este sería como mi mapa de ruta, ¿no? Y bueno, pues empezamos a tener ya, a hacer algunas consideraciones, o sea, ¿qué vamos viendo en la parte de diagnóstico? ¿Qué vamos viendo en la parte del entorno? Bueno, en primer lugar, lo que ya habíamos dicho, la creatividad se va a ver como muy motivada, vamos a estar muy motivados a creatividad, pero la creatividad, acuérdense que es la generación de ideas. A mí lo que me interesa es aterrizar esas ideas. Y luego también otra cosa que es muy interesante, va a haber perdedores y va a haber ganadores, ¿no? O sea, en las crisis siempre hay perdedores y ganadores. Aquí les paso rápidamente una lámina donde vemos algunos perdedores, pues la industria del turismo está por los suelos. Estaba leyendo que la ocupación ahorita en Cancún está al 8%.
Las aerolíneas, pues la industria de las aerolíneas igual, Aeroméxico también está al 9% de ocupación de aviones en el mes de mayo. Las navieras pues tienen a los cruceros detenidos. La industria automotriz, aunque la industria automotriz tiene sus claroscuros, ¿eh? La industria automotriz yo creo que va a ser uno de los ganadores. La construcción que está totalmente tirada y bueno, no se diga los restaurantes. ¿Quiénes son los ganadores? Pues la salud. Ahorita las acciones de todas las empresas que se dedican a la salud están subiendo. La agricultura, la gente tiene que seguir comiendo. Se está dando un fenómeno muy interesante porque la gente está cocinando más y por lo tanto está buscando ingredientes como más orgánicos o más naturales, y entonces al agricultor eso le viene muy bien. La comida procesada, por supuesto, está teniendo un auge. Los servicios médicos, por supuesto, nadie los quiere usar, pero se vuelven necesarios. Y todo lo que tiene que ver con negocios de redes y con soluciones de Internet también está dentro del ramo de los ganadores, ¿no? Me regreso entonces a hablar. Otra consideración sería cuidar el factor humano. Recordemos que como decíamos hace un momento, es un factor muy, muy delicado. Tenemos que jugar ahí con tratar de mantenerlos. Hay una serie de nuevas reglas del juego, vamos a también hablar de ellas un poquito más adelante. Hay cada vez más home office, hay cada vez más aprendizaje online y no online. El tiempo que nos quedamos en la casa, como decía Mónica hace rato, pues a lo mejor no sé tocar un instrumento, pero puedo aunque sea golpear los botes de la basura. Es un momento de revalorizar mis relaciones familiares. Yo estaba pensando el otro día, hace 35 años que no comía a diario en mi casa, entonces ahorita estoy revalorizando las relaciones familiares con mi esposa y con mis hijos que viven aquí y estar más preparado para lo que viene, ¿no? Nos hemos vuelto mucho más capaces, hemos adquirido capacidades y también ya lo decía Mónica, hay que desarrollar resiliencia. Es una capacidad que si no la desarrollamos, pues hay que desarrollarla y si ya la desarrollamos, pues hay que conservarla y mantenerla. La resiliencia es esa capacidad que tiene el acero que cuando lo sometes a una fuerza como un resorte se comprime y cuando lo sueltas vuelve a su estado original. O sea, nos doblamos pero no nos quebramos, ¿no? Otras consideraciones, pues hay que reducir los gastos y los costos al mínimo minimorum, como dicen los ingenieros, y hay que cuidar el efectivo al máximo maximorum. El efectivo es el recurso más precioso. No, no es el agua, es el oxígeno. Podemos vivir sin agua 1 o 2 días. Podemos vivir sin oxígeno no más de 5 minutos o 10 minutos. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo el efectivo. Nos estamos volviendo en muy cuidadosos del efectivo. Tenemos que manejar también escenarios catastróficos, ¿no? Escenarios donde debamos pensar que las ventas del negocio se podrían caer entre 50 y 70% y no hay manera de pedir dinero prestado al banco. ¿Cómo vamos a sobrellevar ese escenario, no? Tenemos que conciliar, ya lo decíamos también, y no enfrentar no enfrentar dilemas diabólicos. Oye, tengo que correr a la gente, pues sí, pero no puedo correrlos y dejarlos sin trabajo, pero también las condiciones de trabajo tienen que ser de tal manera que no los contagie, ¿no? Y tengo que escanear mucho mi escenario, tengo que estar muy bien preparado, tengo que ser mucho más proactivo, tengo que adelantarme a las circunstancias, ¿no? Y bueno, rápidamente un ejemplo de creatividad que a mí me gusta mucho. Les digo que la creatividad se acrecenta en estos tiempos. Este es un aeropuerto en Lituania que está cerrado, ya no hay vuelos. Hay aeropuertos cerrados, aunque no lo crean. El aeropuerto de Buenos Aires, por ejemplo, está cerrado. Creo que están operando 3 o 4 vuelos al día. Entonces, este aeropuerto de Lituania, que debe ser un aeropuerto chiquito, pues lo volvieron autocinema, ¿no? Pues ya tenían los lugares. Lo único que compraron fue una pantalla. Bueno, a lo mejor mi audiencia está muy joven y no conocieron lo que eran los autocinemas, pero eran los lugares donde ibas a ver el cine desde tu coche. Y fíjate, es un modelo de negocio interesante porque ya tienes las capacidades, lo único que tienes que comprar es tu pantalla y después, antes te daban una bocinita que ponías en la ventana, ahorita
sintonizas una estación de FM, ves la película y entonces la gente quiere ir al cine, pero pues los cines obviamente están cerrados. Entonces tiene la necesidad de salir y distraerse sin arriesgarse, pues vuelves a Autocinema tu aeropuerto. Esto fue tan bueno que ya no me dio tiempo de conseguirles la fotografía, pero pues también lo hace Walmart en Estados Unidos. No sé cuántos cientos de Walmarts, sus estacionamientos se han vuelto autocinemas. Y es que, y aquí voy a la parábola del náufrago. Imagínate que tú vas en un barco, imagínate que naufraga, imagínate que no alcanzaste lugar en la lancha salvavidas, pues tu reacción lógica es sobrevivir, o sea, flotar. Pero si nada más flotas, pues te vas a ahogar, te vas a cansar y te vas a ahogar. Entonces tienes que nadar. ¿Nadar hacia dónde? Pues hacia donde veas la tierra. Oye, si no la ves a ningún lado, pues te imaginas hacia dónde está y nadas. Más vale que te mueras, este, tratando de salvarte a que te mueras por indecisión y cansancio de no saber qué hacer, ¿no? Entonces, ese es el dilema del náufrago, ¿no? Tienes que flotar, tienes que seguir vivo y tienes que esperar de manera proactiva, es decir, tratar de moverte hacia donde vas, porque estamos entrando ya al episodio 2, ya pasamos la época de la sobrevivencia, ya todo el mundo quiere regresar a la normalidad, y eso de regresar al episodio 2 a mí me suena como cinematográfico, ¿no? Aquí está Schwarzenegger cuando tomó posesión como gobernador de California, cuando tomó posesión como reelecto, y él fue el que dijo, adoro las secuencias, ¿no? Estaba pensando seguramente en su película del Terminator, donde la secuencia es muy buena. Y entonces, bueno, pues es verdad, ¿no? Las secuencias son muy buenas cuando las hacemos bien, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que en la situación que estamos, como decía hace un rato Mónica, pues estamos entre el abatimiento, abatidos por la crisis y la esperanza, ¿no? Les recomiendo mucho este artículo de Enrique Quintana que salió en el Financiero el lunes de esta semana, no, el lunes de la semana pasada, se llama Entre el abatimiento y la esperanza, y lo que dice Enrique, pues dicen, pues mira, desde el punto de vista de abatimiento, pues la pandemia y sus efectos, que van a ser tremendos, como vimos hace un momento. Otra razón para estar abatidos es la crisis económica. Se supone que el decrecimiento va a ser como del 10%. Otro elemento de abatimiento es la polarización que se ha dado. En las anteriores crisis, la verdad es que todo el país había estado unido y ahorita tristemente está muy polarizado, es decir, no hay unidad. Y luego no estamos viendo opciones, no hay opciones vivas, no hay opciones que se vean atractivas para salir de la crisis todavía. Pero ante este abatimiento, pues la esperanza, en primer lugar, pues no deja de ser el TEMEC, ¿no? La certidumbre de la renovación del Tratado de Libre Comercio, y bien aprovechada puede ser muy importante. Ya hasta lo dijo López Obrador el viernes pasado, ante la bronca que está teniendo Estados Unidos con China, pues ahí, si ya hasta lo ve él, ¿verdad? Pues es que hay una oportunidad de tratar de aprovechar, volvernos proveedores, la resiliencia de empresas y trabajadores. A ver, este país ha pasado por muchísimas crisis, no es la primera vez, claro, esta es la peor de todas, pero ya se ha levantado de otras. La aceleración del cambio, la verdad es que nos hemos vuelto, como decía hace un rato Mónica, todos mucho más eficientes y productivos, estamos trabajando mucho mejor desde nuestra casa, estamos aprovechando mejor el tiempo, nos estamos ajustando a nuevos horarios. Y bueno, está el tema de la densidad social. Finalmente somos una democracia y en las urnas podremos rectificar la elección que hicimos en las elecciones, ¿no? Entonces, sí hay motivos como de esperanza, ¿no? Y estos motivos de la esperanza pues, se pueden un poco acrecentar si le damos una ojeada muy, muy rápida al entorno. La inversión no va a llegar solita. Este es un panel que hubo sobre el tratado la semana pasada. Luis de la Calle dijo, va a depender de nosotros,
pero también el presidente de la Comisión de Comercio dijo, bueno, el sector automotriz será muy atractivo para atraer inversiones. De hecho, este es el del miércoles de la semana pasada, y vean ustedes ahí cómo suena el motor de la industria automotriz. Vean lo tremendo que estuvo la caída, pero cómo ya empieza a recuperarse y cómo la exportación se cayó en abril y mayo y cómo ya empieza a recuperarse. Las automotrices cada vez venden más. Bueno, ahí está la caída, pero cada vez venden más online. Ya el 15% de los automóviles se están vendiendo online. Son nuevas realidades, nuevos modelos de negocio. Entonces, como decíamos, la automotriz y la oportunidad estará en los sectores automotriz y agro. Finalmente, piensen ustedes que el 18% del PIB mundial está en Canadá, Estados Unidos y México. Eso es una enorme oportunidad. Aquí está cómo han crecido las exportaciones, pero bueno, las exportaciones automotrices, pero vean ustedes, este es más impresionante. México es un país mucho más fuerte y complejo de lo que se piensa. En 1982 exportábamos 28,000 millones de dólares. En 1993 exportábamos 66,000 millones de dólares antes de la entrada del TLC. Además exportábamos casi puro petróleo en 82. Vean ustedes lo que exportamos en 2018, 489,000 millones de dólares, es decir, casi medio millón de millones de dólares, es decir, 15 veces lo que exportábamos en 82. Ese es un país que no se acaba, esa es una fuerza que no se acaba. Si nos comparamos con nuestros pares sudamericanos, exportamos pues casi el doble que Brasil. Brasil exporta 263,000 millones de dólares, casi 6 veces lo de Chile y por supuesto casi 15 veces lo de Venezuela. Venezuela está al nivel que estábamos nosotros en 1982 y exporta casi puro petróleo. Nosotros estamos exportando mucho. Estamos casi a la par de países muy desarrollados como el propio España. Vean ustedes, las exportaciones de México son inclusive mayores que la de España. España, 479,000 millones de dólares. Claro, ellos exportan mucho de turismo. Nosotros también, no tanto, el 4%, pero ahí ven ustedes, por ejemplo, en automóviles, pues somos una potencia, ¿no? Estábamos en 2019 en el 5º lugar mundial. Y luego vienen las tendencias que también hay que considerar, ¿no? Estas son las tendencias muy rápidamente, ¿no? El comercio electrónico, todos hemos visto a Amazon, la entrega con drones, que ya lo estamos empezando a ver, los pagos digitales, que ya todos estamos empezando a usar, las videoconferencias, ahorita estamos en una de ellas, los vehículos autónomos, que ya llegaron para quedarse, los monitores de salud portátiles, que todo el mundo ya los traemos en el reloj, ya nos pueden medir hasta cómo dormimos, por no decir la presión y por no decir el pulso, la fabricación en 3 dimensiones, las aplicaciones móviles de voz para aprender lenguajes o para comunicarnos, por supuesto el aprendizaje en línea y no en línea, la robótica inteligente. Es decir, todas estas tendencias ya llegaron, ya quedaron y ya las estamos utilizando. Finalmente, lo que tenemos que estar pensando, y ya con esto me acerco al final, es que no estamos viviendo una época de cambios. Esta es una reflexión de María Teresa Arnal. Estamos viviendo un cambio de épocas. Estamos cambiando de época. Decía mi amigo Juan Grau, a quien muchos de ustedes conocen, que el siglo XXI empezó con la pandemia. Es donde realmente estamos cambiando de época, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el juego, ¿no? Hay un viejo proverbio chino que dice, los buenos generales dan órdenes temprano en la mañana y las modifican en la tarde. Hay que estar muy listos para replantearnos la estrategia, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Hemos adquirido muchas habilidades estos días, ¿no? Ayer me mandaban este meme que ya entendí lo que es un Zoom, ¿se acuerdan ustedes del programa de los Muppets? Pero también ya aprendimos a trabajar en casa, en home office, ya no extrañamos el tráfico, ya ganamos horas al día de no tener que estar metidos en el tráfico, ya aprendimos a coordinar mucho mejor nuestros horarios, a trabajar muy eficientemente, ya hasta nos ahorramos lo de la tintorería. Me decía mi amigo Paco Macías Valadez que la verdad es que esto es como un sobresueldo porque estamos gastando menos en tintorería, menos en transporte y menos en comidas en restaurantes. Y el tema de los hobbies que mencionaba Mónica hace rato, ¿no?
todos nosotros al desarrollar un hobby en estos tiempos nos vamos haciendo mejores, no solo en el hobby, sino también en la capacidad de aprender, en la capacidad de adquirir habilidades. Entonces, pues ya vamos de gane, ¿no? Es decir, lo que les decía hace un momento, estos 60 días de confinamiento han acelerado 6 años la digitalización del mundo, ¿no? El otro día estaba leyendo que Zoom, antes de que fuera la pandemia, se utilizaba como 1 millón de veces al día. Ahorita se está utilizando 50 millones de veces al día. Y bueno, esto viene mucho con lo que decía este viejo conocido, Alvin Toffler, el del shock de futuro. Esta es una frase que me gusta muchísimo. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir. Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no pueden aprender, desaprender. Hay que aprender a desaprender, hay que aprender a, como decía Mónica, a soltarse de esas viejas ataduras y hay que volver a aprender, ¿no? Y me despido ahora sí ya en mis 40 minutos con un mensaje final. Este es de Carlos Llano, el fundador del IPADE. A mí me gusta mucho, parece tragalenguas, pero se ajusta mucho a lo que estamos viviendo. Decía Carlos, estoy donde estoy, no es donde quisiera estar, no quisiera estar encerrado, no quisiera no ir a restaurantes, no quisiera que las ventas se me estuvieran cayendo. Estoy donde estoy, no es donde quisiera estar, pero no voy a donde voy. Es decir, si no hago nada, pues me voy a enfermar, va a quebrar mi empresa y me voy a aburrir. Es decir, no voy a donde voy a donde quiero ir. Es decir, esta crisis, estoy donde estoy, no es donde quisiera estar, pero no voy a donde voy. Voy a tener un plan y voy a arreglarme las cosas para ir a donde quiera ir. Y bueno, yo con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.